Entonces, reciban todos un saludo muy especial. El día de hoy, precisamente tenemos la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y por ello, pues extiendo un saludo muy especial para nuestras invitadas de la noche de hoy y para todas nuestras asociadas y demás mujeres que se encuentran escuchándonos y viéndonos el día de hoy en este primer espacio que inaugura la Asociación Colombiana de Mujeres Jueces. Es un espacio que queremos brindarle a la comunidad en general, al país en general, un espacio de diálogo, un espacio donde impera la neutralidad y donde las mujeres jueces de Colombia estamos aquí apoyando todos y cada uno de los sectores de la sociedad colombiana con el propósito, pues, de que se logren esos objetivos que tuvimos nosotras cuando tuvimos la idea de asociarnos, y es que cada vez más ciudadanos tengan acceso a la administración de justicia, ciudadanos y ciudadanas colombianas. Bien, el día de hoy vamos a tener nuestros primeros diálogos sobre el análisis de constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal del aborto. El día de hoy nos acompañan las doctoras María Isabel Niño, abogada, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes, asesora jurídica y de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una de las abogadas gestoras de la demanda de inconstitucionalidad que terminara con la sentencia C-355 del año 2022. También nos acompaña la doctora Catalina Gutiérrez, abogada y coordinadora de Provida en Latinoamérica, candidata a magíster de la Universidad de Sevilla, España, y quien, pues, en esta oportunidad llevará la vocería precisamente de esos grupos Provida que representa. Bueno, bienvenidas, doctora María Isabel, ¿la escuchamos? Bueno, buenas tardes a todas, a la doctora María Teresa, a la doctora Catalina y a todas las juezas y demás funcionarias que nos están escuchando. Estoy muy contenta de participar aquí en esta sesión. Entonces, si les parece, inicio con mi presentación. A mí me gustaría apoyarme como en una presentación PowerPoint para ser más concreta y no extenderme tanto. Mi cámara se está como friseando un poquito, así que me disculparán si me ven a veces que se quede la pantalla quieta. Bueno, entonces, bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Como muy bien me presentó la doctora María Teresa, yo soy asesora jurídica y de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. La Mesa es un colectivo de organizaciones y de personas que desde hace más de 20 años trabaja por la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas en Colombia. Y como también muy bien lo dijo la doctora María Teresa, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres fue una de las organizaciones que presentó la demanda ante la Corte Constitucional, que dio como resultado esta decisión C-055 de 2022. Voy ahora sí a presentar mi pantalla. ¿Cuál va a ser la estructura de mi presentación? Quiero, pues, que sea muy concreta para darle espacio a la doctora Catalina. Y es, primero quiero como traer a colación cuál fue la decisión de la Corte. También quiero destacar unos aspectos que considero que son importantes que debemos tener en cuenta, sobre todo ustedes desde su rol como jueces. También destacar cuáles fueron los fundamentos jurídicos que adoptó la Corte Constitucional en esta decisión. Y quiero finalizar respondiendo a esta pregunta de cuál es la importancia de esta decisión, particularmente para los derechos de las mujeres y las niñas en Colombia. Antes de iniciar, quiero como asegurarme que todas están viendo mi pantalla. Sí, señora. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que decidió la Corte Constitucional? Me imagino que muchas de todas ustedes ya incluso han tenido la oportunidad de leer este comunicado de prensa, pero la Corte Constitucional, como primer punto, decidió declarar la exequibilidad condicionada del artículo 122, que es el que consagra el delito de aborto consentido del Código Penal, en el sentido de que esta conducta de abortar solo será punible cuando se realice después de la 24 semana de gestación, y en todo caso este límite no será aplicable a los 3 supuestos que ya había esclavizado la Corte en el 2006 a través de la sentencia
C355. Esto quiere decir que las mujeres pueden, según esta decisión, las mujeres pueden interrumpir su embarazo según sus propias razones y sin la amenaza de cárcel hasta la semana 24 de gestación, y después de este plazo también las mujeres podrán interrumpir su embarazo, pero bajo las causales establecidas ya hace 15 años en la sentencia C355/2006. La segunda parte de la decisión de la Corte Constitucional en esta sentencia es que exhortó tanto al Congreso de la República como al Gobierno Nacional para que, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de la decisión y en el menor tiempo posible, formulen e implementen una política pública. Esta política, la Corte estableció que debe contener unos mínimos, unas pautas, como son la divulgación clara de información, de opciones disponibles en cuanto a la gestación y reproducción para todas las mujeres, la eliminación de cualquier obstáculo y barrera para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, también que se establezcan medidas para prevenir los embarazos, que se establezcan programas de educación sexual, que se establezcan en general medidas de acompañamiento a las mujeres gestantes que incluyan la adopción y también que incluyan medidas que garanticen los derechos de los nacidos. ¿Qué aspectos importantes quiero destacar de esta decisión? Primero es que esta decisión no obliga a que las mujeres se practiquen un aborto. Parece obvio decir esto, pero a veces en medios de comunicación vemos que el debate se da como si esto fuera una obligación que tienen todas las mujeres que están embarazadas, y esto no es así. No es obligatorio que pues todas las mujeres aborten, y solamente si las mujeres así lo desean según sus propias razones, y esta decisión tampoco obliga a seguir adelante un embarazo no deseado, una maternidad forzada. También es importante reiterar que esta decisión tiene efectos a partir del día siguiente de su adopción, es decir, a partir del 22 de febrero de 2022, que fue el día siguiente que la Corte adoptó esta sentencia. Los efectos de esta decisión no están condicionados o suspendidos a la espera de la notificación. Aquí es importante, por ejemplo, tener en cuenta del caso de eutanasia, que la Corte Constitucional adoptó su última decisión en el año 2021, el año pasado, y ahí la Corte Constitucional, en el auto respondiendo unas preguntas del Ministerio, aclaró que una vez se divulga oficialmente la sentencia, bien sea mediante la publicación integral de su texto o el respectivo comunicado de prensa oficial, como sucede también en este caso, el conocimiento y cumplimiento de la parte resolutiva de la sentencia es exigible a todos los operadores jurídicos, y en este sentido los prestadores del servicio de salud, que son los que tienen las competencias directas frente a la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo, a partir del 22 de febrero tienen que cumplir esta sentencia y garantizar el acceso a las mujeres y las niñas que lo requieran, teniendo en cuenta lo que dijo la Corte. También creo que es importante destacar que el cumplimiento de esta sentencia, repito, es inmediato y no está condicionado o suspendido por una futura regulación que se pueda dar. También es importante recordar que el precedente constitucional es de obligatorio cumplimiento para los servidores, para los órganos del Estado y también para los particulares, así lo establece la propia Constitución Política. También se destaca que la eventual regulación en el marco de este exhorto que pueda hacer el gobierno o el Congreso no pueden contradecir o no pueden retroceder lo reconocido por esta decisión. Asimismo, esta política pública integral que está en cabeza tanto del gobierno como del Congreso tiene que ser integral. Esto lo que quiere decir es que debe contener medidas para prevenir embarazos no deseados, como educación sexual, métodos anticonceptivos, y al mismo tiempo tiene que eliminar barreras para que las mujeres y las niñas puedan acceder a este servicio de salud en unas condiciones dignas y óptimas. También destacamos que esta política pública integral, así lo dijo la Corte, debe formularse e implementarse en el menor tiempo posible. Y finalmente, quisiera destacar que si esta sentencia se implementa y se garantiza plenamente, la mayoría de los abortos seguirán ocurriendo en el primer trimestre de gestación, ¿no? Según datos a nivel mundial, en Colombia entre el 85 y el 90% de las solicitudes de aborto ocurren en el primer trimestre del embarazo, y solamente entre el 1 y el 2% ocurren después de la semana de gestación, y precisamente se aseguran estos servicios de forma oportuna y de calidad. Lo que se va a evitar es que
se realicen abortos por encima del primer trimestre, y pues también permitirá que las mujeres en mayor condiciones de vulnerabilidad puedan acceder al sistema de salud de una forma digna. Ya pues pasando como estos aspectos muy puntuales que me gustaría, pues ya destaqué, ¿no? Como que estos aspectos puntuales y que consideramos que son esenciales tener en cuenta. También me gustaría reiterar cuáles fueron, pues muy por encima de estos fundamentos de la decisión, ¿no? Uno es que la Corte reiteró y reconoció que la protección del bien jurídico de la vida en gestación es una protección gradual y es una protección incremental, y que por lo tanto no tiene la misma intensidad en todas las etapas de su desarrollo. Asimismo, la Corte Constitucional reconoció en esta sentencia que el delito de aborto, el aborto consentido, vulnera el derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas. También la Corte Constitucional en esta decisión reconoció que el delito de aborto vulnera el derecho a la libertad de conciencia de las mujeres, porque lo que hace esta norma es juzgar y sancionar a quien decida actuar conforme a sus juicios morales o íntimas convicciones, y claramente se afecta de una forma fuerte esta libertad de conciencia de las mujeres. También la Corte en esta decisión reconoce que el delito de aborto, y esto es algo muy importante, vulnera el carácter de última ratio del derecho penal. De hecho, la Corte reconoce que existen otros mecanismos alternativos que son menos lesivos para lograr un estándar análogo que aquel que brinda el ejercicio del derecho penal, y que son más benignos con los derechos de las mujeres, como son su derecho a la salud, sus derechos reproductivos y también la libertad de conciencia. También la Corte Constitucional reconoce que este delito de aborto vulnera el derecho a la igualdad de las mujeres que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad, y hace un reconocimiento particular a las mujeres que se encuentran en una situación migratoria irregular. De hecho, reconoce que según información oficial, que de hecho quiero recorrer ahorita más adelante, las mujeres denunciadas por el delito de aborto consentido y quienes más graves consecuencias sufren en su salud están expuestas a factores interseccionales de discriminación que las hacen aún muchas más vulnerables, y que lo que hace esta penalización es agudizar más esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres. Y finalmente, la Corte propone una fórmula intermedia para solucionar la tensión que ella encuentra entre los derechos fundamentales de las mujeres y la protección al bien jurídico de la vida en gestación, y esta fórmula intermedia tiene tres componentes. La primera es que su punto de partida fueron las causales ya reconocidas en la C-355/2006, porque la Corte reconoce que estas son las hipótesis extremas de afectación a la dignidad de la mujer. El segundo componente de esta fórmula intermedia es que se debe definir un sistema de plazos donde el aborto no se considera un delito, por eso se establece hasta la semana 24 de gestación. Y finalmente la Corte reconoce que es importante que se formule y se implemente una política pública integral que contemple medidas relacionadas con la salud y la educación sexual y reproductiva. Y ya para finalizar, quisiera cerrar haciendo como unas apreciaciones de cuál es la importancia que tiene esta decisión claramente para los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas en Colombia. Y como de los principales impactos es que ahora las mujeres y las niñas en Colombia podrán acceder a un servicio de salud público integral, y podrán hacerlo en mayor medida y con mayor garantías, porque podrán acudir al sistema de salud sin miedo a ser criminalizadas o sin miedo a ser estigmatizadas, y esto generará que las mujeres ya no aborten en lugares inseguros, sino que aborten dentro del sistema de salud. Y en este sentido, el segundo punto que tengo en esta presentación es que como ya las mujeres no buscarán estos lugares inseguros, muchas veces clandestinos, sino que ahora ya no tendrán miedo y podrán acceder dentro del sistema de salud gracias a esta decisión. Se evitarán muertes que están asociadas por abortos inseguros, y también se evitarán complicaciones. De hecho, según el Ministerio de Salud y Protección Social, en el protocolo de prevención del aborto inseguro en Colombia reconoce que aproximadamente se generan 70 muertes de mujeres al año por abortos inseguros, y se generan más de 132.000 complicaciones al año también por procedimientos de aborto inseguro, y estas muertes y estas complicaciones ahora
esperemos pues se van a prevenir, porque insisto, las mujeres ahora abortarán dentro del sistema de salud. También algo muy importante es que ninguna mujer o ninguna niña podrá ser criminalizada por abortar dentro de las 24 semanas de gestación y después, si se encuentra en alguna de las causales. No debe olvidarse que, según datos de la Fiscalía General de la Nación, en Colombia al año se inician aproximadamente 400 investigaciones penales por el delito de aborto contra mujeres, incluso contra adolescentes y niñas entre los 17 y los 14 años. Esta información la pueden encontrar en el informe que se denomina la criminalización del aborto en Colombia. Frente a este tema de la criminalización y este impacto que va a tener esta decisión frente a las mujeres, también es muy importante pues, reiterar unos datos precisos que creo que nos ayudan a entender el impacto que tiene esta decisión para las mujeres, y es que las menores de edad, es decir, las adolescentes y niñas entre los 14 y 17 años, eran las más perseguidas y las más sancionadas en comparación con las mujeres de los demás grupos de edad por este delito. Incluso según datos de la Fiscalía, se pudo calcular que una cuarta parte de los casos resueltos negativamente, es decir, donde hay condenas por el delito de aborto, correspondía a casos que eran en contra de menores de edad. También según datos de la Fiscalía, entre el 2010 y el 2017, el 97% de las mujeres denunciadas por aborto eran habitantes de zonas rurales, y también según información de la Fiscalía, casi el 30% de las mujeres investigadas por aborto eran víctimas de otros delitos como violencia intrafamiliar, lesiones personales y delitos sexuales, pues dando a entender que las mujeres que estaban siendo investigadas y criminalizadas por el aborto eran mujeres que se encontraban en mayores contextos de vulnerabilidad. Y para finalizar, espero no haberme extendido mucho, es que también la importancia que tiene esta decisión es porque también trae beneficios a las y los prestadores de servicios de salud, pues podrán realizar este procedimiento hasta la semana 24 sin enfrentar la amenaza de una persecución penal. Y en últimas, lo que hace esta sentencia es que reivindica el derecho a la autodeterminación reproductiva de las mujeres, y también lo que hace es que cesa la amenaza de cárcel para quienes deciden sobre su vida y su salud, y lo que hace en últimas es que evita el uso del derecho penal y privilegia medidas en el campo de la salud y los derechos humanos para tratar este tema tan importante como son los embarazos no deseados y el aborto. Dejo hasta ahí mi presentación. Muy bien, muchas gracias, doctora María Isabel, muy bien documentada. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Catalina Gutiérrez, que hace parte de la asesoría jurídica de los colectivos Provida. Doctora Catalina, la escuchamos, gracias. Doctora, no se escucha, creo que tienes un micrófono. Estamos sin sonido, doctor. Tienen razón, estaba yo hablando sola. Bueno, buenas tardes, ¿ahora sí se me escuchan? Sí, la escuchamos. Perfecto, mil gracias. Bueno, pues primero que todo, buenas tardes para todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Creo que es un espacio muy interesante para discutir alrededor de cuestiones que desde luego nos afectan a las mujeres y a la sociedad misma. Y bueno, pues sin más, yo me referiré un poco a, como ya María Isabel ha hecho una exposición acerca de la decisión de la Corte Constitucional. Yo simplemente me referiré como a esas cuestiones porque creo que ella ya ha mostrado sucintamente lo que decidió la Corte Constitucional en términos generales, y pues me referiré un poco a cuáles son como esas contradicciones que yo encuentro en esa decisión y cuáles son las consecuencias jurídico-político-sociales de tal decisión. Entonces, en primer lugar, el tema de este sistema mixto, que bien lo explicó María Isabel, que tiene que ver con el hecho de escoger el argumento de la protección incremental del derecho a la vida, y que curiosamente es muy interesante observar que es el mismo argumento que se utilizó en su momento en 1973 en la sentencia Roe versus Wade de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Y de hecho la protección de la vida solamente va a partir de la semana 24, hablando de la viabilidad, lo cual nos deja un poco absortos desde el sector Provida, en tanto que entendemos que primero se ha demostrado por la ciencia médica que no solamente los fetos, los pequeños que están en el vientre, estos no nacidos de 24 semanas, sino incluso antes, tienen la viabilidad, la posibilidad de desarrollarse perfectamente, incluso desde las 21 semanas está registrado el récord Guinness, ¿no? Entonces se pregunta uno por qué la Corte Constitucional le da un mayor peso al derecho de personas, de seres humanos en el vientre, a partir de una semana y no de otra. Parece que además es un tema un poco arbitrario, en tanto que se escoge el momento en el que la protección a la vida tiene efecto, ¿no? Y en el entendido que los seres no nacidos también son seres humanos que pertenecen a la especie humana, que tienen vida, que incluso se ha observado por parte de la ciencia médica que desde muy tempranas semanas, incluso desde la quinta o sexta semana, empieza el desarrollo del sistema nervioso, y que incluso pueden llegar a sentir un dolor difuso. Sorprende que la Corte Constitucional utilice el argumento de la viabilidad, lo cual nos recuerda un poco también aquellas tremendas lecciones que nos dejó en el pasado lo que ocurriera durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente con regímenes que no respetaban la vida y que de hecho utilizaron el aborto eugenésico como una forma particular de acabar con ciertas gentes, con ciertas poblaciones, y además escogiendo, digamos, dándole la potestad al Estado de decidir en qué momento se debe proteger o no la vida. Un poco la reflexión alrededor de esta decisión es si la vida debería, digamos, la vida, que es el derecho fundamental, el que sin el cual, digamos, no se puede ejercer ningún otro derecho, tiene sentido que se proteja solamente hasta con ciertos criterios muy particulares y que al parecer son arbitrarios, porque incluso el tema de la viabilidad por la misma ciencia médica ha sido rebatido, y por las experiencias concretas que hemos observado se ha visto rebatido, ¿no? Entonces eso en un primer momento desde luego que nos sorprende, y no solamente por el hecho de que sea el argumento de la viabilidad, sino que también sorprende que en todo caso se le otorgue al Estado esa facultad de decidir qué vidas corresponden o merecen alguna protección y cuáles no, ¿no? Entonces, bueno, además con el agravante que ya explicó María Isabel, de que se utilizan las causales hasta los 9 meses. Es decir que esto es importante notarlo, es algo que ya ocurría, por supuesto, la jurisprudencia constitucional lo ha permitido desde hace tiempo. De hecho, en la sentencia SU 096 del 2018 lo ratificó, y es que en Colombia se realizan abortos incluso el día del parto. Y eso tiene unos efectos muy nocivos, no solamente respecto al ordenamiento jurídico y el mensaje que se envía a la sociedad respecto de las vidas que merecen o no merecen ser protegidas, incluso fuera de los términos del mismo argumento de la viabilidad fetal, más allá de las 24 semanas establecidas hace unos días, teniendo niños a término que perfectamente podrían sobrevivir fuera del útero, simplemente en las, digamos, cuando se invocan las causales que han sido tan laxas en su interpretación por parte de la Corte Constitucional, que han permitido que el aborto sea prácticamente libre desde hace más tiempo de lo que muchas veces se dice, o sea, mucho más de lo que del pronunciamiento de hace unos días.
Sobre ese punto me gustaría resaltar que las causales, por ejemplo, de acuerdo con los datos que ha dado incluso las mismas secretarías de salud en ciudades como Bogotá, como Medellín, eh, la aplicación de las causales en Colombia desde el año 2006, junto con toda la interpretación constitucional que ha venido posteriormente, ha llevado a que la causal, particularmente la causal de riesgo para la salud y la vida de la mujer, de la madre, sea cualquier interpretación, sea interpretada como cualquier perturbación a la salud mental, psicológica, psicosocial de la mujer. Al punto que en uno de los proyectos de decreto que sacó el Ministerio de Salud, que aunque no quedó, no fue promulgado, pero sí hace parte como de esa interpretación que se dio por parte del Ministerio a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se establecía que esta causal permitía el aborto cuando, digamos, interfería con el estilo de vida de la mujer. De modo que, como decimos, el aborto es prácticamente libre desde hace bastante más tiempo de lo que se nos dice, por un lado, aplicando las causales, una de ellas, la causal eugenésica, precisamente, que, entre otras cosas, en la interpretación de la Corte Constitucional, ha conducido a matar incluso a personas, a mujeres, sí, concretamente porque fue el caso de una niña, como lo vemos en la sentencia SU 096 de 2018, que tenía precisamente alrededor de 24 semanas y que fue abortada solo por el hecho de que probablemente venía con una probabilidad de desarrollar una malformación, más bien una discapacidad visual, es decir, era una niña que venía ciega. Y eso fue suficiente para que la Corte Constitucional avalara la práctica del aborto, en el entendido que las causales van sin límite gestacional y el aborto eugenésico ha sido permitido. En ese orden de ideas vemos que, por ejemplo, la población discapacitada en Colombia está en grave riesgo porque se pretende eliminar las discapacidades eliminando a los discapacitados, evitando que nazcan, muy a pesar de que en el 2006 la Corte Constitucional había indicado que para que esta causal operara debía utilizar, digamos, debería preverse o debería tenerse un concepto de un médico especializado que dijera que era una malformación congénita incompatible con la vida. Vemos, por supuesto, que personas ciegas sobreviven a un nacimiento y evidentemente las personas ciegas, digamos, la ceguera no es una malformación incompatible con la vida. De modo que en realidad vemos que la Corte Constitucional, con el pronunciamiento de hace unos días, ha logrado llevar todavía más a extremo la práctica de abortos. Hay otras cosas además bajo argumentos bastante sorprendentes, como el hecho de que se diga que alrededor de 70 o más mujeres mueren al año, muy a pesar de que los datos del DANE nos dicen lo contrario. De hecho, los tengo aquí, la acumulación que nos muestra desde el año 2000 hasta el año 2018 por parte del DANE, demuestra que ni siquiera llegan como mucho a 50, alrededor de 50 mujeres que mueren al año por esta causa, y en cambio vemos que las políticas públicas relacionadas con salud pública por muertes prevenibles al año de mujeres de la población femenina, entre ellas todo el tema cardiovascular y demás, pues no están siendo efectivas, y por el contrario estamos destinando recursos, debates y atención a la práctica de abortos, que no solamente es irrelevante en términos estadísticos, sino que además acaba con la vida de un ser humano
de modo que no podemos entender cómo la salud pública puede interpretarse como dos pacientes que entran a una clínica y sale solamente uno de ellos vivo, cuando sale vivo, ¿no? Porque, entre otras cosas, el aborto legalizado tampoco garantiza que esta práctica sea completamente segura. De hecho, lo vimos el año pasado, muy lamentablemente, en un país como la Argentina que legalizó el aborto en el año 2020, hacia finales de 2020, y vimos cómo el año pasado, tristemente, una mujer que además era activista del aborto legal, se realizó un aborto legal precisamente y murió María del Valle González. Entre muchas, digamos, este es uno de los casos que se han publicitado, pero no es el único. También vemos una contradicción por parte de la Corte Constitucional en cuanto a la protección, digamos, uno de los argumentos que también en los cuales se basó para la decisión que se tomó hace unos días, tiene que ver con el tema de la libertad de conciencia, y sorprende porque la misma Corte Constitucional, que ahora habla de proteger la conciencia de las mujeres que actúan bajo esa libertad de conciencia para abortar, en cambio se lo ha negado sistemáticamente a los médicos y al personal de salud que se niega a realizar abortos por razones religiosas, ideológicas, morales, incluso médicas. Entonces, sorprende porque precisamente de acuerdo, digamos, o producto como consecuencia de los pronunciamientos de la Corte Constitucional a lo largo de los últimos 16 años respecto al tema de la objeción de conciencia, hemos encontrado que el personal médico, por ejemplo, solamente que quiera objetar conciencia, como enfermeros, como instrumentadores, que están directamente relacionados con la práctica del aborto, no pueden objetar conciencia. Eso está exclusivamente en cabeza del único médico que realiza el aborto, por un lado. Y además, no solamente no se ha permitido, sino que en la práctica se exige al médico objetor de conciencia que remita a un médico que no sea objetor de conciencia, con lo cual la consecuencia que buscaba evitar el médico, que es evitar realizar un aborto, pues el aborto igual se produce, ¿no? Y está obligado además a conducir a la mujer a ese médico no objetor, ¿no? Además de eso, ha impedido la Corte Constitucional que la libertad de empresa, en tanto que las clínicas, hospitales, que por razones, de nuevo, religiosas, médicas incluso, morales o ideológicas, no quieran practicar abortos en sus instalaciones, obligándolos e incluso condenándolos cuando obstaculizan la práctica del aborto, cuando consideran que en sus instalaciones no debe hacerse el aborto. Esto está prohibido y se ha condenado sistemáticamente a IPS que lo hayan hecho. Incluso tenemos un caso donde se condenó a una EPS, en este caso, porque pues solicitó que las causales se pudieran verificar y tardó más porque estaba verificando precisamente la existencia de las causales, y se condenó porque el niño nació. Es decir, que el daño, la Corte Constitucional asumió que el niño nacido era un daño que debía ser indemnizado. Y bueno, por último, yo quisiera hablar, ya para después darle paso a las personas que quieran intervenir, bueno, digamos como en la dinámica que se ha dispuesto, que el tema del sujeto activo del delito, digamos que el sujeto activo es a quien se le recrimina directamente la comisión de un delito, ¿no? En este orden de ideas encontramos que el artículo 122 del Código Penal no solamente habla de la mujer como el sujeto activo del delito, sino que también encontramos a todo aquel que por el consentimiento de la mujer realice el aborto. Entre otras cosas, sorprende que la Corte Constitucional diga, bajo el argumento que utilizaron las demandantes, que existen muchos casos de mujeres que se encuentran encarceladas en tanto que ellas practicaron un aborto,
cuando los datos del INPEC desmienten esta afirmación, en tanto que han indicado más bien que las personas que se encuentran efectivamente judicializadas, efectivamente condenadas, son personas, incluso hombres, que han forzado a mujeres a la comisión de este delito. Y además sorprende que digan todo esto cuando el Estado, digamos que en el caso de violaciones y de toda clase de violencia sexual, se entera por medio de estas investigaciones a través del delito de aborto, porque sabemos que muchos abusadores, violadores, proxenetas, y especialmente en población migrante como la población venezolana, que es constantemente abusada, llevan de la mano a las mujeres que sufren esos abusos a cometer abortos en la medida que eso les permite continuar y prolongar el abuso, de modo que el Estado, digamos que tiene, al retirar la protección que tenía la vida a través de este delito, también le está negando esa protección a las mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad por violencia sexual, dado que el Estado no tiene maneras para enterarse de que existe la sospecha de un abuso en caso de abortos, toda vez que, por un lado, el personal médico y por otro las clínicas y el personal administrativo que realiza los abortos no está obligado a denunciar digamos, esta situación, en tanto que ha desaparecido digamos, el reproche penal que se exige al delito de aborto. Entonces, pues en términos generales, la Corte Constitucional no solamente ha adoptado una decisión que es ilegítima en términos de que va incluso contra lo que el mismo texto constitucional indica en el artículo 11, sino que además lo ha hecho bajo argumentos completamente falaces. Su interpretación además es macabra, teniendo en cuenta que hay niños hasta el último día del embarazo que están siendo eliminados, incluso por razones eugenésicas. Hasta ahí mi intervención, muchas gracias. Bueno, doctora Catalina, muchas gracias. Recordemos pues que el propósito de este espacio es escucharnos con calma. Todos tenemos una posición y la existencia de diversas posiciones sobre un tema no determina quién tiene o quién no tiene la razón. Más bien es un asunto de pluralismo, de pluralidad y de diferentes conceptos. Yo quisiera hacerle una pregunta a nuestras invitadas el día de hoy sobre algo que lamentablemente ocurrió entre el día de ayer y el día de hoy, y es algo que han anunciado los medios de comunicación durante la noche de ayer y el día de hoy, y tiene que ver con que se amenazara por cuenta de un grupo al margen de la ley, Águilas Negras, a los magistrados de la Corte Constitucional por cuenta de la decisión C-355 del año 2022. Yo quisiera escuchar un poquito a ver la doctora María Isabel si nos puede aportar algo en relación con este tema de actualidad. Sí, doctora María Teresa, con mucha preocupación y con mucha tristeza nos encontramos con esta noticia, que estos grupos al margen de la ley estén amenazando a una institución pues legítima como es la Corte Constitucional y a los magistrados y magistradas que están cumpliendo con su función. Nos parece algo muy, muy preocupante y también nos muestra el grado de desinformación en el que se está llevando este debate. Y también consideramos que este tipo de actuaciones y amenazas se dan en un contexto donde, por ejemplo, el presidente de la República también rechaza lo que dice la Corte Constitucional, rechaza la función de la Corte Constitucional, desconoce las funciones y la competencia que tiene la rama judicial, la independencia que tiene, y creemos que todo este contexto de desinformación, de rechazar la legitimidad que tiene la Corte también propicia que se den estos espacios de violencia, ¿no? Entonces, nosotras estamos muy preocupadas, nos parece algo muy grave
y nos parece pues algo que el mismo Estado tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? También vimos, por ejemplo, hace como 2 semanas unas vallas que estaban aquí en la ciudad de Bogotá, donde si no estoy mal, si era un candidato a la Cámara o al Congreso o al Senado, perdón, puso una valla donde decía aborto igual asesinato, asesinos, y ponía la cara de los 5 magistrados y magistradas que votan a favor, y eso claramente se da pues en un contexto de mucha violencia y de mucha desinformación, y claramente desde nosotras rodeamos a la Corte Constitucional y a este órgano legítimo y constitucional y democrático que es, y le exigimos claramente al Estado que ponga en marcha todas las acciones para pues evitar que ocurra cualquier tipo de agresión contra ellos, y también frente a las personas que defendemos estos derechos de las mujeres y las niñas. Muchas gracias, doctora María Isabel. Doctora Catalina, la misma pregunta, la misma opinión de la doctora María Isabel. Bueno, sí, yo creo que compartimos un poco esa preocupación, desde luego que nos causa repudio, digamos que repudiamos toda acción de violencia o cualquier amenaza contra la vida, porque efectivamente nosotros estamos a favor de la vida en general, en términos generales. Desde luego que condenamos cualquier hecho de violencia alrededor de cualquier persona, desde los no nacidos hasta todas las personas que hemos nacido, que hemos tenido al parecer un privilegio, que es el de nacer, y por eso mismo digamos que entendemos que lo que se está dando alrededor de estas amenazas de la Corte Constitucional, digamos de los magistrados en la Corte Constitucional, es por un lado no solo condenable, sino que más bien tratando de analizar lo que significa eso, hay desde luego incomodidad, molestia entre la sociedad colombiana, que se resiente al saber que la violencia, digamos, desde el mismo vientre materno se está legalizando. Y por supuesto que es condenable la violencia tanto dentro como fuera del útero. Y pues nada, nosotros animamos a que las autoridades competentes, desde la Fiscalía, se realicen las investigaciones pertinentes para que se llegue a resultados conclusivos respecto a estas amenazas, para que se identifique bastante de manera eficaz quiénes están detrás de estas amenazas, y por supuesto que se protejan las vidas tanto de los no nacidos como de los nacidos, ¿no? Y por último, pues desde luego que ante esta incomodidad que causa en la sociedad colombiana, porque yo creo que no es solamente mostrar esto que desde luego, como dije, condenamos, sino que también hay que mostrar lo positivo y las manifestaciones pacíficas que ha hecho el pueblo colombiano en los últimos días. Lo encontramos el domingo hace un poco más de una semana, que hubo manifestaciones multitudinarias completamente pacíficas, en las que muchísimas personas, niños, familias, personas mayores, digamos de mujeres, hombres, de todo tipo, de toda clase, salieron pacíficamente a las calles a manifestar su indignación, su dolor porque se legalice la violencia. Y yo quisiera resaltar también ese aspecto positivo de cómo la sociedad colombiana, a pesar de el dolor que le causa, también se ha manifestado pacíficamente, y que no solamente son acciones negativas las que vemos desde, digamos, grupos al margen de la ley, sino que también desde la sociedad colombiana, utilizando los mecanismos institucionales y demás, lo ha hecho de manera pacífica y se ha manifestado en contra. Entonces, condenamos lo uno, las amenazas contra la vida de los magistrados, pero también resaltamos la importancia de las manifestaciones pacíficas que sí se han dado en el marco de estas discusiones por parte del pueblo colombiano.
Gracias, doctora Catalina. Resulta entonces que, fijémonos cómo sí podemos estar al menos de acuerdo en un punto, y es rechazar de manera enfática y vehemente cualquier manifestación de violencia en el territorio nacional, por la razón que sea, por la diferencia de opinión, de criterio, etcétera, porque la violencia no puede tener cabida en un escenario democrático como el que queremos que impere en nuestro territorio. Bien, antes de que hagamos un pequeño capítulo de preguntas, por si los asistentes quieren hacerle alguna pregunta a nuestras invitadas, la asociación sí ha tenido el propósito en estos diálogos de hacer unas precisiones a manera de conclusiones que son muy importantes para que la información que recibimos acá en estos diálogos podamos procesarla y de pronto profundizarla y nos haga algunos puntos de información meramente técnica. No es la opinión de la asociación en manera alguna, sino que son precisiones jurídicas que es necesario que tengamos en cuenta cuando abordemos el tema de ese control de constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal. Lo primero es que quisiéramos que tuviéramos en cuenta que el asunto del aborto es un tema genérico, es un tema amplio, que comprende toda una serie de asuntos interdisciplinares, sociales, psicológicos, científico-médicos y jurídicos. Entonces, es un tema amplio que aquí en esta decisión de la Corte Constitucional se establece en un aspecto puntual del gran problema del aborto, que es lo jurídico. Lo jurídico desde el punto de vista del derecho penal. Es solo un aspecto desde el derecho penal, y en tanto se le solicitó a la Corte, por vía de una demanda, pronunciarse sobre la constitucionalidad de un artículo del Código Penal. Entonces, el tema es grandísimo. La sentencia de la Corte es un aspecto de todo ese vasto universo de lo que trata el tema del aborto. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos haciendo contexto de lo que se trata el asunto, porque no podemos generalizar y llenar todo el tanque del problema con un aspecto que ciertamente es un error en la búsqueda del conocimiento, y un error en la búsqueda de ese conocimiento para poderlo compartir entre todos. Entonces, solamente un aspecto, pequeño aspecto del problema, que es el aspecto jurídico penal. Ahora, voy a compartir un pedazo de mi pantalla para que podamos mirar aquí el comunicado de prensa. ¿Me pueden decir si me están viendo la pantalla? ¿O no están viendo? No, señora, aún no la vemos. Sí, yo sí la estoy viendo. Bueno, entonces vamos a ver acá el comunicado número 5. ¿La están viendo ahora todos? Sí. Bien. De febrero 21 de 2022, donde nos hablan de la sentencia 055 del 2022. Y quiero parar aquí en este pedacito. La Corte declara exequible la tipificación del delito de aborto consentido, en el sentido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación, y sin sujeción a este límite cuando se presenten las causales de que trata la sentencia 355 de 2006. Finalmente exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional a formular e implementar una política pública integral en la materia. Política pública integral es lo que tiene que hacerse cuando tenemos un problema macro como el del aborto, grande, que involucra varios aspectos de la vida social, y ahí pues vemos cómo la Corte razonó en ese sentido.
a ir un poquito más allá de lo jurídico penal y decir, oiga, es que esto necesita que se integre una serie de disciplinas y de elementos y de herramientas para trabajar el problema, porque aquí el análisis de la Corte es solamente en torno a lo jurídico penal. Bueno, fijémonos que la Corte declaró exequible el artículo 122. El artículo 122 aún sigue siendo parte del ordenamiento jurídico. Entonces, digamos que generalizar o hacer énfasis en categorías más allá de lo que la sentencia expresa, pues también resulta siendo de pronto una imprecisión en esta discusión o en este tema, en este asunto de eso que se llama el aborto. Bueno, quisiera también hacer énfasis en que las sentencias de la Corte Constitucional y en general las providencias de los jueces constituyen la máxima expresión de la democracia. Eso quiere decir que los conflictos, las dificultades, las diferencias de todo orden, inclusive a nivel de litigio de alto impacto como el de la Corte Constitucional, en un sistema democrático se resuelven de forma civilizada. Entonces la civilización y la democracia le ha dado a los jueces, desde el juez más pequeñito, pues promiscuo municipal, hasta el juez magistrado de la Corte Constitucional, esa potestad, esa facultad para que puedan estudiar los conflictos y determinar cuál es la solución más plausible a ese conflicto, en todos los órdenes, en todas las temáticas. A nuestra Corte Constitucional le corresponde pronunciarse, estudiar y pronunciarse sobre los conflictos que se presenten entre normas de inferior categoría y la norma de normas, que es la Constitución. En desarrollo de esa tarea, de esa facultad que tenemos los jueces de todos los órdenes, es una tarea, es resolverle el conflicto a los ciudadanos. Y en desarrollo de esa tarea existen entonces los pronunciamientos de los jueces y también existen los mecanismos legales para oponerse o discutir esos pronunciamientos de los jueces. En tratándose de las sentencias de constitucionalidad, no existe mecanismo para oponerse, es decir, que hacen tránsito a cosa juzgada y son de obligatorio y estricto cumplimiento, y tratándose de estas sentencias C o sentencias de unificación, surten efecto frente a todos los ciudadanos. Eso quiere decir que no hay nada que alegarle, nada que criticarle, nada que alabarle a la sentencia de la Corte Constitucional. Es una sentencia, ya, luego de un análisis, la Corte llega a una conclusión. Ese es su trabajo. Y no podemos, técnicamente, ni siquiera opinar, porque ¿para qué? No hay nada que hacer. El trabajo de la Corte ya está hecho. Podemos hacer estos espacios de diálogo, escucharnos, pensar en cuál sería una mejor solución para la vida de los gestantes, para la vida de las mujeres, pero la decisión de la Corte ya está, ya se comunicó y no hay ninguna vía jurídica contra ella. Ningún debate, marcha, manifestación, mecanismo. No hay. Es así. Así lo determina la Constitución. Nosotros, cumplidores de la Constitución, cumplidores de la norma, tenemos que acatarlo. Y ellos hicieron un estudio allá, que es parte de su potestad, que es parte de su tarea, de su facultad, y concluyeron lo que plasmaron en la sentencia. Entonces no es jurídico, ni es atinado, ni es preciso que nosotros digamos que vamos a criticar la decisión de la Corte Constitucional. No pasa nada, no hay ningún efecto, la crítica no surte efecto. Tampoco es jurídico, ni atinado, ni preciso que digamos que la vamos a alabar y que vayamos a decir que sí, que nos parece fantástica y magnífica y que estamos muy de acuerdo, porque tampoco pasa nada con eso, tampoco surte ningún efecto. Bueno, ahora puntualmente yo hice una
saqué un pequeño resumen de una parte de la sentencia de la Corte que me gustaría que quedara aquí para todos y todas, del comunicado, perdón, porque aún no conocemos la sentencia, del comunicado de la sentencia 055 del 2022, que está en la página 12 del comunicado. ¿Ustedes ya pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Bueno, yo aquí subrayé con color rojo el numeral sexto en la página 12. Y fíjese lo que dice la Corte. Si bien las razones expuestas en relación con cada uno de los cargos evidencian una contradicción prima facie del artículo 122 del Código Penal con la Constitución y que justificarían la exclusión inmediata del ordenamiento jurídico, de la disposición del ordenamiento jurídico, encuentra la Sala que dicha consecuencia sacrificaría de manera absoluta la finalidad imperiosa que pretende realizar, proteger el bien jurídico de la vida en gestación. En consecuencia, lo procedente, vamos a la siguiente página, dice: lo procedente es adoptar una medida que, sin sacrificar la protección de este bien jurídico, evite los amplios márgenes de desprotección para los derechos y principios constitucionales referidos en los 4 cargos analizados. Y es muy importante aquí esta lectura que tenemos de esta parte del numeral sexto, porque la Corte es enfática en indicar que el artículo 122 contradice la Constitución política y que justificarían solo esas contradicciones que ellos han encontrado la exclusión del ordenamiento jurídico. Sin embargo, la Corte es prudente y no la excluye del ordenamiento jurídico. Y sin embargo, no la vamos a excluir porque se sacrificaría de manera absoluta la finalidad constitucional imperiosa que pretende realizar, proteger el bien jurídico de la vida en gestación. Y continúa entonces diciendo que la decisión de la Corte entra a morigerar la tensión existente entre la protección de este bien jurídico y los otros derechos y principios constitucionales que se involucran en todo este problema del aborto. Yo quiero insistir en que es el aborto y la decisión de constitucionalidad condicionada del artículo 122 del Código Penal. El derecho penal es solo un aspecto de la vida de la sociedad. Un aspecto de la vida de la sociedad. Es una herramienta que tiene la sociedad para la resolución y prevención y sanción de conductas y de conflictos en la sociedad. Una herramienta. Pero el mundo es amplio. Las disciplinas son amplias, cada día más disciplinas para abordar el estudio de un problema. Entonces, esto es una invitación para mirar un poquito más grande el asunto, más lejos, más ampliar nuestro horizonte de estudio y poder enriquecer todo lo que se ha aquí presentado por cuenta de nuestras panelistas, tanto de una y otra postura. Y finalmente, entonces, para cerrar, indicando pues que la Corte Constitucional decide mantener la norma en el ordenamiento, haciendo una aclaración o una exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que, digamos que hasta las 24 semanas, dice la Corte, y exhortando al Congreso. Eso es muy importante. Ese exhorto que hace la Corte al Congreso es supremamente importante, tanto para los argumentos de los colectivos femeninos como para los argumentos de Provida. Allá en el Congreso, donde hay representación, puede haber representación de todos los sectores, exhorta a la Corte para que se gestione una política pública integral para el problema. Integral, tenemos que tener más herramientas, no solo el derecho penal, sino que tiene que haber otras herramientas, por seguro las hay, para trabajar el problema del aborto. Finalmente, noten todos
que la Corte Constitucional ni siquiera excluyó la norma del ordenamiento jurídico, exequible condicionadamente. Y no se trata, esta discusión, este debate, no se trata de sí al aborto, no al aborto, no. Se trata de un problema. El aborto es un problema social, una situación difícil de la sociedad. ¿Qué hacemos? Existe ese problema. Vamos a resolverlo. ¿Qué herramientas tenemos? El derecho penal es una herramienta. La psicología es una herramienta. La neurociencia es una herramienta. La medicina es una herramienta. La educación es otra herramienta. La familia puede ser otra. El afecto puede ser otra. Entonces, miremos todo el abanico de posibilidades que tenemos y no nos enfrasquemos en un aspecto que es el derecho penal, que además el derecho penal, dentro de la técnica jurídica, se le ha asignado una característica, que es la última ratio, la última ratio. Y nosotros aquí pues parece que invertimos un poco el asunto y estamos de primeras debatiendo sobre el aspecto penal. Entonces, esas son las precisiones que queríamos dejar acá sentadas en nuestro diálogo. Les agradezco mucho a nuestras invitadas y en este momento quisiéramos saber si alguien de nuestros participantes asistentes quiere intervenir con alguna pregunta, opinión o cuestión para enriquecer nuestros diálogos. Nadie tiene una pregunta. Las doctoras. Sí, Catalina, dinos, por favor, te escuchamos. Gracias, pues aprovechando que el público está un poco tímido, me voy a tomar la palabra por un momento, señalando, digamos, respecto a lo que usted ha mencionado, que me parece una discusión de filosofía del derecho muy interesante, y es, por un lado, el hecho de que, como usted lo ha mencionado, efectivamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional no es rebatible, y digamos que es interesante preguntarse sobre la legitimidad, que no es lo mismo que la legalidad, ¿no? Yo creo que este debate en materia ius filosófica es muy importante, y yo personalmente no creo que el argumento positivista sea suficiente, porque la equiparación de legalidad y legitimidad conlleva a borrar las fronteras de lo que está bien y de lo que está mal, y que efectivamente es parte de lo que el derecho penal particularmente establece como sanciones para castigar aquello que una sociedad considera que está mal, y entre ellos encontramos los delitos que protegen la vida, cuyo fin principal es proteger la vida, ¿no? Y alrededor de este punto también quisiera señalar que, como usted lo ha mencionado, como lo vimos en el comunicado, efectivamente la Corte Constitucional no eliminó el delito, es decir, no declaró inexequible, inconstitucional el delito de aborto, y más bien lo declaró exequible de manera condicionada, interpretado que hasta las 24 semanas la mujer que decida hacerlo libremente no será castigada por esa razón, y más allá de las 24 semanas, hasta el momento del parto, puede hacerlo bajo alguna de las causales establecidas en la C355 del 2006. Sin embargo, aquí cabe mencionar que este hecho precisamente de que se haya condicionado la exequibilidad y en estrictos términos jurídicos se haya despenalizado la conducta en ciertos casos, o digamos bajo la interpretación que ya hemos visto, no quiere decir, sin embargo, que la vigencia en el papel de un delito que no puede ser castigado siga protegiendo
el derecho a la vida, y lo voy a explicar muy brevemente. ¿Por qué? Porque entendemos que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se ha dado desde el 2006 hasta hoy, que entre otras cosas la doctora María Isabel también mencionó que el precedente constitucional es vinculante, o sea que es obligatorio para todas las autoridades públicas del país. En ese orden, y en el entendido que en esa jurisprudencia se ha dicho que el aborto es un derecho fundamental de la mujer, es incongruente que digamos que la vigencia de un delito en el papel, que no puede ser castigado y que además es entendido por la jurisprudencia constitucional como un derecho de la mujer, es decir, que todo lo que obstaculiza el ejercicio de ese supuesto derecho es condenable, quiere decir que el delito, por muy vigente que esté, no está protegiendo la vida, más aún cuando el mismo comunicado de la Corte lo dice explícitamente, y es que se exhorta al Congreso de la República a que realice adelante una política pública que garantice la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en la sentencia sobre la cual acaba de pronunciarse. Entonces, a mí sí me gustaría que reflexionáramos un poco, por lo menos para que lo tengamos en el debate, porque a pesar de que existe un delito en el papel, si ese delito, si esa conducta no se puede castigar, eso quiere decir que el efecto que tiene es que no protege el bien jurídico para el cual fue pensado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que lo realice una Corte Constitucional, un tribunal, el Congreso de la República, incluso el mismo Congreso de la República, o un referendo, no quiere decir que esté, digamos, dotado de la legitimidad. ¿Por qué? Porque la simple legalidad no basta para entender que cuando hay un derecho en medio, y sobre todo un derecho fundamental como el derecho a la vida, que además es protegido por tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, sea simplemente desechado porque es que la Corte Constitucional lo dijo, o cualquier otra institución, el Congreso y lo demás. Yo creo que es sano para una sociedad, dentro de los límites y dentro del marco del respeto, por supuesto, y del diálogo, pero sí es válido y es importante además que una sociedad haga crítica de sí misma, crítica de sus instituciones, entre otras cosas, porque el mismo discurso democrático nos dice que la ciudadanía tiene la posibilidad de hacer control político y jurídico de sus instituciones. Es sano que una sociedad se pregunte si estos pronunciamientos tienen legitimidad, más allá de la legalidad que pueda tener por, digamos, en la apariencia, por el mismo sistema y el ordenamiento jurídico. Entonces, pues hasta ahí mi intervención. Me parece un tema muy importante a profundizar, a reflexionar acerca de esto, porque ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, vimos cómo la crisis del positivismo jurídico tuvo mucho que ver con estos argumentos que se dieron a favor de leyes que eran inicuas y que además luego fueron condenadas en los juicios, por ejemplo, de Nuremberg. Entonces dice uno que es sano, es necesario y es importante no caer en el argumento meramente positivista para darle el barniz de legitimidad a una decisión en la que, bueno, es válido y legítimo precisamente considerar todas las cuestiones e implicaciones que tiene. Gracias, Catalina. Muy bien, de eso se trata, de que podamos escucharnos, de que se enriquezca el diálogo y de ir avanzando en el asunto. André Ernesto Montañez dice que quiere hacer una pregunta. André, ¿te escuchamos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo quisiera hacer una pregunta y soy honesto y aclaro una pregunta basada desde mi profunda y absoluta ignorancia.
Yo quisiera saber de dónde sacaron el número 24. Pregunta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en el control prenatal hacemos lo que nos ordena la ley, lo que nos ordena la Constitución, que es velar por la salud integral de la mujer y de ese niño que está en gestación, nosotros atendemos los controles prenatales en políticas reales, políticas de salud pública, pues desde la primera consulta de la mamita, y la mamita puede llegar a consultar incluso en las primeras 4 o 5 semanas. Nosotros como médicos no le damos trato desigual a la gestación, es decir, le damos un trato igualitario a la gestante de primer trimestre, de segundo trimestre y de tercer trimestre, claramente con diferencias e indicaciones que competen a la medicina, a la obstetricia, no a ningún órgano legal ni jurídico, sino netamente a la medicina, en donde a las gestantes del primer trimestre les hacemos unos ciertos tipos de exámenes, a las de segundo trimestre otros y a las de tercer trimestre otros, pero en cada uno de los trimestres de gestación tenemos la obligación de atender la salud. No sé, no conozco, en mi experiencia como médico, que ya llevo 12 años de médico, en qué momento nosotros dejamos de tratar gestaciones menores a 24 años como si pudiésemos dejar de hacerlo. Para el ámbito médico, la indicación médica, la gestación es un continuo. Entonces, desde mi profunda ignorancia en temas legales, quiero saber cómo legalmente se establece unos límites que biológicamente o médicamente pues no son, pues no existen. Es decir, los únicos límites que nosotros conocemos de la vida es cuando inicia y cuando termina, al menos en medicina. ¿Qué me pueden solucionar, de pronto sacarme de mi ignorancia con respecto a esto? Muchísimas gracias. Gracias, André y Ernesto Montañez. Yo creo que la doctora María Isabel nos puede ayudar. Gracias. Claro que sí, doctora. Andrés, yo te voy a contestar como desde el lado jurídico, porque es, digamos, la pregunta que tú nos haces, ¿no? Pues nos dice como cuáles fueron los argumentos que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para adoptar esto. Entonces, por un lado, la Corte tuvo en cuenta que un límite de las 24 semanas de gestación acoge una parte considerable de las mujeres que solicitan aborto. Esto lo muestra la experiencia comparada tanto en el mundo como en Colombia, que entre el 85 y el 90% de las mujeres que solicitan aborto lo hacen durante el primer trimestre del embarazo y solamente un 1% lo hace después de la semana 20, ¿no? Entonces la Corte con este plazo está cogiendo pues, a la mayoría de las mujeres que solicitan abortos, porque repito, ocurre durante el primer trimestre. Entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué entonces acogió el del 24 si la mayoría lo hacen durante las primeras 2 o 14 semanas? Y es porque también la Corte Constitucional identificó, y esto también nosotros lo argumentamos en la demanda, llevamos como pruebas, datos y demás, de que las mujeres que solicitan abortos más allá de las 20 semanas son mujeres que se encuentran en mayores contextos de vulnerabilidad, es decir, son las menores de edad, son las mujeres que no tienen educación sexual, que no tienen acceso a métodos anticonceptivos, son las mujeres que se encuentran en zonas rurales, en zonas apartadas, son las mujeres migrantes irregulares, son las mujeres pobres, son las mujeres víctimas de violencia sexual, son las mujeres que pertenecen a comunidades étnicas, las que se encuentran en zonas de conflicto armado. Estas son las mujeres que han solicitado abortos después de la semana 20, ¿no? Entonces la Corte entiende que también este plazo acoge precisamente a todas estas mujeres que se encuentran en unas condiciones de vulnerabilidad muy fuertes y son las que enfrentan muchas más barreras de acceso para poder llegar al sistema de salud, ¿no? La Corte entiende que no son mujeres que se sientan a esperar, yo quiero que sea la semana 20 o la semana 21, sino que la Corte entiende que son estas mujeres las que enfrentan un montón de barreras, un montón de obstáculos y son las que solicitan abortos después de esta semana. Asimismo, la Corte, esto está, digamos, de forma muy explícita en el comunicado de prensa, hace un análisis y acoge el concepto de autonomía, que entiende que a las 24 semanas se puede haber alcanzado un grado de maduración que podría posibilitar la supervivencia extrauterina.
Y entonces la Corte acoge este concepto porque dice que es el que mejor se corresponde con la idea de la protección gradual e incremental de la vida en gestación, es decir, con esta idea que la vida es un bien jurídico que se protege en todas las etapas del desarrollo, pero no se protege con la misma intensidad porque no se trata de un derecho civil. La Corte también dice que, por ejemplo, en contraposición a este concepto de autonomía que, repito, es que se puede establecer con cierta ayuda científica, se puede haber alcanzado un grado de maduración que aquí con la supervivencia fuera del útero, dice que esto, digamos, el concepto de existencia, que es el que se asocia con la idea de prohibir el aborto desde la fecundación o desde la concepción o de la implantación incluso, dice este concepto de existencia no sirve para poner un plazo porque este concepto no tiene en cuenta la protección de derechos en los que se encuentran las mujeres, tampoco este concepto de existencia les propio incluso un problema de indefinición de carácter moral en cuanto a cuándo empieza la vida, y también aquí la Corte dice que este concepto de existencia es el más restrictivo, y digamos, leo textualmente, no solo por la inminencia del tiempo para su configuración, sino por la menor posibilidad de que la persona gestante conozca su estado. Entonces estos fueron los argumentos jurídicos que tuvo la Corte Constitucional para tener en cuenta o para establecer este plazo. Y aquí también quiero traer algo a colisión, y es que pues sabemos que en el 2006 se penalizó parcialmente el aborto, y en estas tres causales que ustedes ya la conocen, y es decir que dentro de esas tres causales no había ningún plazo, es decir que las mujeres, siempre que se encontraran dentro de esas causales, las mujeres podían acceder a este servicio de salud sin importar la edad gestacional en la que se encuentren, y esto pues digamos ha llevado a que en la práctica se hayan realizado abortos después de la semana 20, en la semana 24, en la semana 26, es decir, son casos que sí han sucedido y que sí se han dado, digamos, estas interrupciones, y que, repito, las circunstancias en las que se dan estos abortos son unas circunstancias de mayor vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres, precisamente por todas las barreras de acceso que encuentran principalmente en el sistema de salud. Muchas gracias, doctora María Isabel, ha sido muy clara la respuesta. Esperamos entonces que André y Ernesto hayan encontrado allí en ella la información que requería. Bien, Rosa Isabel Buitrago escribe en el chat: ¿cómo se soluciona un problema? Tú dices que el aborto es un problema. ¿Qué hacer para solucionar el problema del aborto? Ciertamente es una pregunta para Dios, porque la verdad yo no la puedo solucionar ni responder. Yo no te puedo decir, dentro de mis millones de limitaciones, cómo podríamos hacer para resolver un asunto como el del aborto, ¿no? Sin embargo, pues ciertamente ese y otros aspectos y otras situaciones constituyen dificultades de los conglomerados. Y sí, mi opinión muy personal es que debe abordarse desde la institucionalidad un programa o varios programas que tiendan a evitar la concepción no deseada, la educación a los muchachos bajo el entendido de que, bueno, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que tomar decisiones frente a tu vida, tienes que mirar en perspectiva. Eso de pronto contribuye a evitar que se presenten embarazos no deseados en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones muy difíciles que llevan a la gente a tomar este tipo de decisiones. Y una cosa muy importante, aprovechando la pregunta de Rosa, es que esto no se trata de decir que uno está de acuerdo con una situación como el aborto. Sí, abortar es una desgracia, un aborto es una desgracia, permitido, despenalizado, con la sentencia esta de la exequibilidad condicionada o sin ella,
una situación problemática. Una situación problemática. No es tan sencillo. Una situación problemática que yo la califico como indeseable, como mujer. Aun cuando existe la posibilidad de decir, oiga, no podemos ponerle doble pena a una persona, la del derecho penal y la que le causa el hecho de estar en una situación que tiene que ir a practicarse un aborto. ¿Quién sabe con qué consecuencias en el aspecto psicológico, emocional? ¿Sí? Esa es una situación, pero otra muy distinta es decir, no, pues el aborto es la maravilla, eso soluciona un problema. No, es un problema, es una situación difícil. Una mujer que está en una situación de ir a recurrir a un sitio clandestino para que le practiquen un procedimiento sin las debidas reglas, sin las debidas precauciones, sin las debidas medidas sanitarias, es una situación terrible para esa persona que tiene que ir a hacer eso. Entonces, la invitación es a mirar un poquito más allá, reitero, y a pensar en que, por ejemplo, las familias podemos intervenir en la educación de nuestros hijos e hijas, tanto muchachos como mujeres. Esto no es un problema solo de las mujeres, ni las únicas beneficiadas con los debates, con las discusiones y con que el Estado y en general la sociedad le ponga cuidado a ese problema son las mujeres. Los hombres también, los muchachos también. Entonces, pienso yo que está en las manos de todos y cada uno de nosotros poder contribuir para que esa situación de embarazos no deseados que terminan en estas circunstancias, pues no ocurra tan a menudo y que la sociedad vaya avanzando frente a una cosa y frente a la otra, frente a la protección de la vida, frente a evitar situaciones embarazosas, frente a las mismas posibilidades que las mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad y que generalmente tienen que recurrir a este tipo de decisiones tienen que afrontar. Es todo un conjunto de cosas que no se agotan definitivamente en el aspecto del derecho penal. Y una cosa también muy importante es que la protección de los bienes jurídicamente tutelados, como la vida, la integridad física, el patrimonio económico, la honra, la libertad, etcétera, etcétera, esa protección de los bienes jurídicamente tutelados no está restringida para el ámbito del derecho penal. Solo el derecho penal no protege los bienes jurídicos. Sería muy difícil que aceptáramos esa absoluta categorización de la herramienta jurídico-penal. Entonces, si no hay pena, no hay protección. No. Es una herramienta para proteger los bienes jurídicos, pero hay otras herramientas, quiero insistir, hay otras herramientas para proteger la vida en gestación, que seguramente y ciertamente hacen parte de unas herramientas interdisciplinares metajurídicas, mucho más allá de lo jurídico. Y pues con esa reflexión vamos a cerrar. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención? Bueno, veo un silencio magnánimo en este momento. Bien, gracias André y gracias Paula Andrea Granada, gracias Rosa Isabel por sus intervenciones. Bueno. Qué pena, ¿puedo hacer una pregunta? Santiago, sí, te escuchamos, claro que sí. Bueno, sí, pues yo me dedico a la historia y la filosofía y pues veo que hay cierta visión de encerrar lo jurídico como algo técnico, pero pues la misma historia de las ideas políticas muestra que no es tan sencillo, en tanto lo que se llama algo técnico en este momento, en esta etapa que estamos viendo, es más bien el triunfo de una ideología liberal que es parcializada y no es algo técnico neutral. Es claro que
primero se ponen unas causales, como unos condicionamientos, pero para luego llegar a la conclusión de que por una supuesta progresividad basada en una visión individualista de ideología liberal, se termina diciendo que lo que importa es la libertad de hacerlo, ¿cierto? Y eso no es algo técnico, sino precisamente la libertad medida por la sola libertad, lo que se llama libertad negativa. Y finalmente, la otra observación es que es el asunto de, dicen que el aborto es indeseable, pero entonces hay otra contradicción. Dice, ¿cómo va a ser indeseable cuando se permite por el solo deseo, sin importar causa alguna? Eso es una contradicción absoluta. Pero toda contradicción se borra en el relativismo de que la libertad solo vale por libertad, incluso contra el ser, o la reducción del ser a la conciencia, que eso es un problema grave. Entonces no creo que la separación entre ética y derecho sea tan sencilla, escudándose en el tema técnico, cuando lo técnico se define por lo liberal y a veces el liberalismo incluso choca con la democracia, que eso es otra asunción que tenemos de ciertas tendencias positivistas. Pues no son lo mismo. Esa era mi observación. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Desde luego enriquecedora la observación. Bien, entonces siendo las 7:32, vamos a finalizar nuestros primeros diálogos de la Asociación Colombiana de Mujeres Jueces, hoy conmemorando el Día Internacional de la Mujer, con un saludo, reitero, muy especial para todas las mujeres que se encuentran conectadas, en especial para nuestras invitadas. Muchas gracias, María Isabel, muchas gracias, Catalina, esperamos tenerlas en este escenario, y anunciándoles que en nuestro próximo diálogo vamos a tratar de incluir ese equipo interdisciplinar para que tengamos muchísimas más herramientas para trabajar las temáticas. Gracias a todas, feliz noche. Gracias, feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.